Encuentren bien, vamos a empezar la clase en unos minutos. Ya, sí, vamos a parar unos 3 minutines y luego empezamos, ¿ya? Vamos a empezar. Ya vamos a empezar la clase. En primer lugar, buenos días, espero que estén bien, que hayan podido descansar, que no se hayan trasnochado mucho anoche. Vamos a empezar a esta hora de la mañana temprano y entiendo que de repente es una hora complicada, pero bueno, al ser un trabajo de momento virtual, ¿no? Vamos a poder organizarnos bien para no tener problemas de sueño a la hora, al inicio de la mañana, ¿no? En realidad es una buena hora para poderse a escuchar una clase o para estudiar. Entonces, les recomiendo que tengan su cafecito o una cosa así para que puedan, o algo, ¿no? Lo que tomen para que les acompañe, ¿no? Su botella de agua, no sé. Entonces, nada más que eso que decirle y espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Katy Caballero, soy profesora de la Universidad de San Marcos, por supuesto, y les voy a dictar en esta oportunidad el curso de Derecho de Trabajo Individual, que es el primer curso que se recibe de acuerdo a la malla curricular de nuestra universidad relativo al derecho del trabajo, derecho laboral. El derecho del trabajo es una rama particular dentro de lo que es el derecho que tiene sus propios principios, tiene su propia normativa, ¿no? Y en ese mismo sentido, a nivel jurisdiccional, tiene juzgados especializados en temas de derecho al trabajo. Es una rama del derecho muy interesante, en mi caso yo lo considero sumamente apasionante, que tiene distintas vertientes, digamos, en un sentido clásico vamos a encontrar digamos, dos partes del estudio, el derecho de trabajo que tiene que ver con el derecho de trabajo individual o de las relaciones individuales que vamos a estudiar este año, y de las relaciones colectivas, ¿no? Que es un curso que se ha planteado para el año siguiente, ¿no? Esas son las grandes materias en las que se divide el estudio del derecho al trabajo en general, pero si, claro, esta es una diferenciación clásica, pero luego de ello tenemos pues otras adicionales, ¿no? Que se han ido haciendo necesarias, ¿no? Pero que, de acuerdo a nuestra currícula, no la vamos a ver en específico. Vamos a tratar de siempre incorporar algunas cuestiones al respecto. Uno primero es el derecho, la introducción, la parte introductoria del derecho de trabajo que tiene que ver con la parte de fuentes, principios, que en realidad es bastante importante de abordar y que nosotros lo hemos incorporado en este curso, el primer curso de Derecho de Trabajo Individual, pero en realidad son cuestiones que son transversales a todo el estudio del derecho al trabajo, ¿no? Entonces, por eso es que podemos hablar, ¿no? Podríamos referirnos porque también se puede profundizar muchísimo más en ello, pero bueno, en esta oportunidad lo tenemos como temas dentro del curso de Derecho del Trabajo Individual, que sería Introducción al Derecho al Trabajo, ¿no? La parte introductoria. Y luego tenemos también otra especialidad que se ha, digamos, digamos, venido gestando y que ahora también se estudia como una parte especial que tiene que ver con el derecho internacional del trabajo, ¿no? Y ello justamente porque estamos en un momento de avance de la sociedad donde tenemos distintas normas a nivel internacional, y en realidad no es algo actual, es algo ya tiene muchos años, pero ahora tiene una trascendencia importante, ¿no? O sea, una mayor implicancia que la que tuvo hace 20 años atrás, ¿no? O 30 años atrás, ¿no? Entonces, también se considera, ¿no? O menos es mi opinión, como una materia importante y que se
puede estudiar en sí misma, ¿no? Que es el derecho internacional al trabajo, derecho al trabajo internacional. También, como dije, lo vamos a tocar de manera en el marco de las clases que desarrollemos, ¿no? Como temáticas o menciones en concreto de ciertos aspectos importantes. Pero eso sí, tanto en esta parte de derecho individual como colectivo también, sobre todo, ¿no? Que vamos a ver ello, ¿no? Y luego tenemos también otra que tiene que ver, bueno, hay muchas otras especialidades que se han abierto en el marco del derecho de trabajo, pero podríamos hablar de esas que les acabo de mencionar, como materias que tienen mucha data que estudiar y una formulación propia, se podría decir, ¿no? En caso, sobre todo en derecho de trabajo individual, perdón, internacional, porque hay una vasta normativa a nivel internacional de distintas fuentes, ¿no? Entonces que nosotros no conocemos, no se suele estudiar demasiado, salvo de repente en estudios de posgrado, pero en realidad sí es absolutamente importante saberlo, ¿no? O estudiarlo. Luego de ello, tenemos otro que sí se estudia, que ya es más un tema instrumental aplicativo, que es el derecho procesal del trabajo, ¿no? O derecho procesal del trabajo, derecho laboral, o derecho procesal laboral, también como le decimos, que es más que una rama del estudio del derecho del trabajo, es una aplicación del derecho procesal a la resolución jurisdiccional de los conflictos laborales, ¿no? A veces una adecuación del proceso a los estudios, a los conflictos laborales. Creo que estoy frozen, ¿no me parece? Sí se escucha, profesora, está Se bien. escucha y se puede ver bien, profesora. Ya, bueno, acá entonces mi computadora es la que me está diciendo algo incorrecto. Ya estoy. Bueno, y les decía que lo otro que sí estudiamos, que sí se estudia en la facultad, que se estudia ya en el quinto año, es el derecho laboral, el derecho procesal laboral, ¿no? El derecho procesal del trabajo, que como les digo, es más que un curso de derecho laboral propiamente, es la adaptación de las normas procesales a la solución a nivel jurisdiccional de los conflictos laborales, tanto individuales como colectivos, ¿no? Entonces, es eso. Entonces tenemos en todo caso en nuestra currícula 3 grandes eh, cursos relativos al derecho laboral, derecho individual, que es de que se va a ver este año, el colectivo y el procesal laboral que se verá en último año, penúltimo año de la carrera, ¿no? Entonces, pero el derecho laboral en realidad es una rama, como dije, específica, especial dentro del derecho en general, que tiene mucha vinculación con la realidad y con los conflictos en general, ¿no? O sea, en realidad el derecho al trabajo nace como una rama del derecho cuya finalidad es regular las relaciones laborales para buscar la resolución de sus conflictos, a su vez, ¿no? O sea, regular las relaciones laborales y a su vez buscar la solución del conflicto, ¿no? Entonces, en este caso hablamos principalmente del conflicto colectivo, que no vamos a estudiar este año, pero que tiene definitivamente toda una trascendencia cuando hablamos del estudio del nacimiento de lo que es el derecho de trabajo, ¿no? Al cual vamos a referirnos ahora. Entonces, es sumamente interesante desde mi punto de vista conocer y entender cómo es que la sociedad ha avanzado o avanzó hasta un punto que se hizo necesaria la regulación de este derecho, de estos derechos, o reconocimiento en principio de los derechos laborales, pero también, por supuesto, porque estamos en el marco de una circunstancia particular que devino en un conflicto, ¿no? En un conflicto con características específicas, ¿no? Porque conflictos, guerras y demás han existido toda la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, el conflicto que regula el derecho al trabajo o intenta regular el derecho del trabajo, a canalizar o intentarle resolver o equilibrar, como quieran decirlo, obedece a un determinado momento en la historia de la sociedad, ¿no? Queremos decirlo así,
Y por eso es que tiene una particularidad. Ahora, siempre, de cuando en cuando, aparecen juristas, economistas, políticos, hablando de que el derecho del trabajo en realidad es una rama del derecho que ya está en desuso o que genera, que no está resolviendo los problemas o que genera cargas a quienes hacen posible la creación de riqueza, que a su entender son las organizaciones empresariales, ¿no? Entonces, y esto está totalmente, desde mi punto de vista, fuera de la realidad y fuera de toda verdad, ¿no? En realidad, el derecho del trabajo es un derecho o son derechos, ¿no? Un conjunto de derechos que son derechos humanos, para empezar. Son derechos humanos, son derechos fundamentales, y entonces no podemos plantear que estos derechos ya deben dejar de reconocerse o que no pueden reconocerse o que es contrario a los intereses empresariales o los intereses de crecimiento económico del país que se continúen protegiendo, ¿no? Entonces eso significaría un retroceso inmenso en, eh, en todo lo que ha podido hacer la humanidad hasta este momento, ¿no? Eh, pero claro que si hablamos de retrocesos desde todos otros puntos de la vida, de puntos de la vida, del derecho, pues ha habido retrocesos en general. Ahora mismo estamos pasando por momentos complicados, momentos confusos, oscuros, diría yo. Hace unos años hablábamos de la guerra de Ucrania como algo que no podíamos creer que estuviera pasando, y ahora vemos el genocidio que está sufriendo el pueblo palestino y no podemos creer y seguimos sin creer que esto puede estar sucediendo y que nadie está haciendo nada, ¿no? Entonces, aunque damos por sentado muchas cosas, vemos que lamentablemente la sociedad y los quienes toman las decisiones pueden llegar a tomar estas decisiones que no pensáramos que pudiera ser posible que a estas alturas se pudieran tomar. Entonces, no es, digamos, descabellado, ¿no? O no es hacer escándalo o hacer bulla por las puras, hablar de que en algún momento también se emprendan alguna una política o lo que fuere en contra de los derechos que hemos conseguido, ¿no? Que en realidad si ponemos en comparación con lo que están pasando en otros países, pues diríamos que estamos, o lo que está pasando en los lugares de guerra, diríamos que estamos mejor acá, ¿no? Pero bueno, que son problemas, digamos, menores, pero en realidad estamos pasando por un momento muy oscuro y confuso en la sociedad que parece que toda la historia que ya se escribió no sirvió de nada, ¿no? En fin, entonces la mención que yo hago es de esto es para estar siempre alertas, y eso es lo que siempre lo digo en mis clases, ante cualquier amenaza de retroceso respecto tan siquiera de los derechos conseguidos, ¿no? No los podemos dar por sentados, no podemos decir esto nunca, nunca lo vamos a perder, así que por las puras estamos haciendo bulla. No es así, ¿no? No es así. Entonces vemos que la fragilidad de las democracias y, y lamentablemente los discursos, pues, muchas veces populistas y extremistas calan mucho en la sociedad, ¿no? En la sociedad que está, o las personas en general, que están, pues, hartas o cansadas de tantos problemas, ¿no? Entonces les plantean una solución aparente, y esto puede llegar incluso a tener apoyos, ¿no? Es decir, la culpable de toda la crisis económica son los derechos laborales porque no dejan que las empresas puedan crecer más y tener dinero, ¿no? Porque ese dinero generaría más trabajo, ¿no? Es una idea bastante simple y bastante, y uno diría, bueno, pero no es tan simple, ¿no? No es tan sencillo eso, ¿no? Pero los razonamientos así, en general, pueden tener trampa y mucha gente creerlo simplemente, ¿no? Sobre todo en un país como el nuestro, donde tener un empleo formal, un empleo con derechos,
¿no? Aunque sean los básicos, es casi un privilegio, ¿no? Porque tenemos a la gran mayoría de personas trabajando en el autoempleo, en la informalidad, en el empleo precario, etcétera, ¿no? Entonces solamente hay un porcentaje menor de personas, de trabajadores y trabajadoras que están en la formalidad. Entonces todos estos discursos o lo que nosotros hablamos como especialistas o personas dedicadas al estudio del derecho al trabajo, les puede parecer un chiste, ¿no? Les puede parecer algo totalmente ajeno y que no tiene nada que ver con ellos, ¿no? Entonces, por lo tanto, dirán, bueno, pues si quitan eso, me da igual porque yo ni siquiera tengo eso, ni siquiera sé de qué se trata y yo he hecho sola, me he hecho solo en la vida, ¿no? O sola. Entonces, y ese tipo también de ideas de que como todo está mal, entonces todos estemos mal, ¿no? Y lo que no, yo no tengo, no, no, ¿por qué lo tiene que tener otro? Definitivamente también son ideas que calan, ¿no? En mucha gente, ¿no? En lugar de pensar, bueno, yo no tengo esto, ¿por qué no lo tengo? Y hay que pelear para tenerlo, ¿no? En fin, es muy complejo ponernos a pensar así, ¿no? O pensar o hablar de ciertas cuestiones. Pero como digo, es importante para mí y es un compromiso mencionarlo como, digamos, como de persona, profesora dedicada al estudio de esta rama del derecho tan importante como es el derecho de trabajo. Bien, entonces vamos a continuar después de esta primera presentación, vamos a decir, eh, con algunas menciones en torno a lo que vamos a desarrollar en las clases. Perdón. Entonces, en esta oportunidad no voy a presentar aún en todo caso, perdón, voy a mencionar algunas cuestiones que me parecen importantes con respecto a el desarrollo del curso. En este momento el sílabus todavía no está actualizado, bueno, ya está actualizado, pero todavía no lo hemos puesto en en el, en el Google. Sobre ese tema, quiero decir que vamos a utilizar este enlace que les he enviado por correo para todas las reuniones, ¿ya? Es un enlace que ustedes tienen que acceder con su correo de la universidad, porque al menos con el correo de la universidad podemos desarrollar la clase todo el tiempo sin que se corte, ¿no? Entonces, ahora, entonces eso por ahí tienen que ingresar con su correo de la universidad, ¿ya? Esto también está creado con mi cuenta, el link está creado también con mi cuenta de la universidad. Para acceder a los materiales, el sílabus y demás, he creado un Classroom en mi cuenta personal, porque allí tengo más espacio. Como saben, en la universidad tenemos el problema de que no, bueno, no sé qué lío hay, en fin, ya eso realmente da pereza hablar de eso, pero en general con lo que yo he creado, con el Classroom que he creado de mi cuenta personal, desde allí van a poder ustedes descargar los materiales de lectura, los materiales de apoyo de clase, el sílabus, etcétera, ¿ya? Entonces vamos a trabajar con ese Classroom. Lo he creado y les voy a enviar el link lo voy a poner acá, perdón. Todavía no tengo subido nada, ¿ya? Eso lo voy a resolver en este fin de semana para que puedan ya tener el syllabus y las primeras clases en material de apoyo y también las lecturas, algunas lecturas que ya tengamos, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ir poniendo en estos días. Camilo, ¿levantaste la mano? Y buenos días y a todos. Y doctora, ¿cómo podemos hacer si somos de intercambio para poder acceder a los materiales y al link de las clases? Recién está regularizando la matrícula de nosotros, por favor.
Bueno, los chicos que son de intercambio, gracias Camilo por la pregunta. Los chicos que son de intercambio no tienen ningún problema, ¿ya? Porque no has tenido problema para acceder al, a ver, perdón, pero, o sea, ¿tú estás matriculado o recién te has matriculado? Porque yo le he enviado a todos los que están matriculados el correo. Doctora, disculpe. Está en proceso la matrícula de nosotros, pero como usted he elegido el curso y le envié el Ya. documento. Ah, ya, está bien. Sí, Entonces, los que están con, gracias Camilo, perdona. Los que ya están los que están en la condición de Camilo, a través del delegado que vamos a elegir ahora, o delegada, me hacen llegar sus correos para enviarles el link del curso, o sea, de las reuniones, y también digamos, el enlace para que pueda entrar al Classroom, ¿ya? Porque Classroom lo he creado desde, como digo, desde mi cuenta personal y tengo algunos problemas para poderles enviar la invitación a sus correos de la universidad, ¿ya? No sé qué lío es, pero en fin, lo resolvemos a través del enlace, del código del Classroom que les voy a enviar. Lo voy a poner ahora mismo acá en el chat para que puedan tener acceso a ello y también se lo voy a pasar al delegado o delegada, ¿ya? Para que puedan acceder a los materiales sin problema, que voy a empezar a colocar ahí en el Classroom. Entonces, muchas gracias Camilo. Y todas las personas que estén como en la situación de Camilo, pierdan cuidado, que lo vamos a resolver de la manera que ya les he dicho. Otra cosa, antes de pasar a comentar sobre la clase, es que necesitamos elegir un delegado o delegada, a no ser que ya esté elegido. Entonces, no sé si alguien me lo puede hacer saber, por favor. Sol, tú eres la que más está escribiendo, ¿no, hija? ¿Está Sol? Sol, ¿estás? A ver, vamos a ver. No se ha conectado Sol, qué raro. Bueno, no se ha Ah, el internet llegó al límite, ¿no? Em, Ahí, ¿cómo podemos hacer? Sí, sí, le voy a decir. Hay un gallito cantando. Me pareció. No, está bien. Elisa, a ver, un ratito voy a decirle a Elisa. Bien, ¿me puede alguien apoyar abriendo un Meet paralelo? No sé cómo se puede hacer eso. Creo que los chicos que me apoyan no han entrado, o seguramente se han quedado fuera. Ah, ahí está Elisa. Gracias, Elisa. Sí, mira, por ahora lo vamos a resolver así y ya para la otra clase, voy a ver la manera, ¿ya? Bien, entonces vamos a ir avanzando ahorita, vamos a resolverlo a través de un Meet adicional y con eso lo resolveríamos por esta oportunidad. Ya. Bien, entonces la delegada es la compañera Sol, ¿ya? Entonces, a través de Sol voy a darle las indicaciones que sean necesarias en torno, por ejemplo, a este tema
en este tema que nos ha comentado Camilo, ¿ya? Y tal vez, y seguramente todas las cosas adicionales. Sí, estoy viendo eso, hija. Lo que pasa es que me dijeron que podía hacerlo a través de este enlace de la facultad sin problema, pero veo que sí tenemos problema. Entonces lo voy a tener que hacer a través de otra plataforma, que era lo que no quería, porque justamente como todos estamos más familiarizados con el, con el Meet, ¿no? O sea, todos me refiero en general, ¿no? Porque yo sí he usado las otras plataformas. Ya, gracias, Eli. En el Classroom, ya, bueno, entonces que yo no tenía acceso. A ver. Ya, este es el otro enlace de Meet que ha creado Elisa. Entonces, no sé cómo, si lo pueden pasar a algunos compañeros, de repente creo que tienen un grupo de WhatsApp. Ya. Alguien tiene que compartir este enlace que tiene que estar en ambos Meets. ¿Alguien lo puede hacer, porfa, de los que estamos Ya lo acá? compartieron al grupo de WhatsApp, doctora. Ya. Eli, a ver un segundo, ¿no? Ya, gracias, sí, sí, pero alguien tiene que compartir pantalla, que entiendo, ¿no? Para que ellos puedan ver la clase. Bien, lo vamos a tener solucionado para la otra semana, chicos. Gracias, Eli, gracias. Ya, bueno, entonces vamos a avanzar. Bueno, Sol es la compañera que es la delegada. Y bueno, ahora voy a comentar un poquito qué vamos a hacer en la clase, en las clases. Em, Bueno, ¿qué queremos en este curso tan lindo? Queremos promover el estudio del derecho del trabajo, por supuesto, ¿no? Lo que pasa es que, como ustedes deben deducir, como ustedes saben, el derecho en general, la carrera del derecho es una de las carreras que más hay, donde hay más estudiantes en general. Hay muchos estudiantes en nuestro país, ¿no? Entonces, y claro, porque hay universidades públicas, pero también hay muchas universidades privadas. Y las primeras carreras o las facultades que se abren son las facultades de Derecho, porque las facultades de Derecho no necesitan laboratorios y cosas así, o eso es lo que se cree, ¿no? Entonces, comercialmente les resulta bastante económico porque hay mucha demanda y la inversión es poca, ¿no? Entonces, pero en realidad el derecho nos exige estudiar, ¿no? Nos exige actualizarnos, nos exige muchas cosas en general, ¿no? Ahora, si hablamos de las carreras o de las ramas del derecho que hay, como ustedes saben, hay muchas, hay diversas, y también ahora último ha habido muchas, se ha dividido, han aparecido nuevas, digamos, especialidades dentro del derecho, ¿no? Entonces, en ese marco, ¿no?
el derecho del trabajo es una rama del derecho que, como que ya les expliqué un poquito introductoriamente qué es lo que estudia. Y entonces, la problemática laboral, los conflictos laborales se resuelven de dos formas, ¿no? Una primera forma es a través de, y es la más, digamos, la que más se utiliza, es a través de los procesos judiciales, ¿no? Y otra es a través del conflicto colectivo, o sea, a través de las organizaciones sindicales. Pero en ambos casos estamos hablando de un alcance corto, ¿no? Un alcance menor por la incidencia que hay, ¿no? O sea, la incidencia de los trabajadores formales ya se solucionó. Gracias, Elisa. La cantidad de trabajadores que hay que tienen derechos y la enorme cantidad de trabajadores y trabajadoras que no están con los derechos reconocidos, ¿no? Entonces, hay una altísima conflictividad, hay digamos, el alcance de los derechos es menor si consideramos la cantidad de personas que trabajan, ¿no? Trabajan en general. Entonces, eh, eh, el estudio de esta rama del derecho, pues, pese a su importancia, puede ser relegado, ¿no? Puede ser relegado. ¿Por qué? Porque uno trabaja, ¿para qué? O sea, uno estudia y se profesionaliza, ¿para qué? Para justamente trabajar, ¿no? Y lo que uno quiere es tener trabajo, ¿no? Entonces es una contradicción, ¿no? Uno quiere tener trabajo, uno quiere trabajar, y entonces en el caso de nosotros, bueno, ustedes como estudiantes van a profesionalizarse, entonces quieren escoger una carrera o una especialidad que les abra las puertas en materia laboral, ¿no? O sea, que tienen que trabajar. Y entonces, claro, eso hace que las personas o los estudiantes elijan determinadas materias que a su entender, dentro del mercado laboral de los abogados del Perú, pues van a tener más chance de encontrar trabajo, ¿no? Entonces, por eso vemos que no hay muchos, que no quiero decir que seamos pocos, porque sí somos, ¿no? Un buen grupo, pero somos un grupo minoritario de los que nos especializamos en derecho laboral, ¿no? Eh, la- Generalmente las personas van por el lado de civil, se van por el lado de penal, ¿no? Que es unas ramas sumamente importantes y básicas. Y por ahí se decantan porque, claro, el contenido es muchísimo más amplio y van a tener seguramente, desde su punto de vista, mayores oportunidades laborales. Entonces, claro, eso es una cuestión que hace que en un principio siempre nos especialicemos en tal o cual cosa, ¿no? Pero en realidad hay una cosa, y es lo que yo siempre les digo a mis alumnos, más allá de en qué se especialicen, porque es muy pronto para que lo sepan, el derecho de trabajo es una rama de derecho sumamente apegada a la problemática social, ¿no? Porque plantea o digamos, recoge consagra una serie de derechos que son en favor de las personas, en favor de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, es una rama del derecho sumamente importante y que tiene un trasfondo y un nacimiento social que nunca desde mi cátedra vamos a dejarlo de fuera, ¿no? Entonces, siempre lo vamos a mencionar y tener en cuenta. Pero ese es un tema y ahora, conforme pasa el tiempo, va generando, desde mi punto de vista, el derecho de trabajo mayor peso en el sentido de, bueno, siempre tuvo, digamos, fue muy importante, pero ahora más que nunca, ¿por qué? Porque estamos frente a un cambios sociales que necesitan que estos derechos sean garantizados. Y para que se garanticen estos derechos necesitamos personas que estudien esto, ¿no? Que estudien, que se especialicen y que sean capaces de defenderlo y que no se pierda, ¿no? Que no avance un milímetro hacia atrás. Tenemos que ir, en todo caso, hacia adelante o mantenernos por lo menos con lo que tenemos, ¿no? Nunca hacia atrás. Entonces,
eso, y como le dije, a nivel internacional también hay una importante materia que no todos saben, ¿no? O muy pocas personas saben. Y es más, cuando incluso consideramos o pensamos en los derechos humanos en general, ya no solo los derechos laborales son derechos humanos, pero cuando hablamos ya desde un ámbito mayor de los derechos humanos, ¿no? Es aún más importante, o sea, equipararlo en ese nivel, recordar que son derechos humanos, ¿por qué? Porque hay unas luchas importantes a nivel internacional para la regulación de lo que se llama la diligencia de vida, que ya lo mencionaré en un momento en clase, que tiene que ver con la responsabilidad de las grandes multinacionales respecto a la vulneración este, de los derechos humanos en general, dentro de los cuales se encuentra el derecho laboral. Entonces, y esto no se hubiera podido hacer antes, ¿no? Porque antes no había a pesar de que ahora hay grandes problemas, pero a su vez hay una gran concientización en torno a que estos derechos deben ser protegidos y las personas protegidas a su vez, ¿no? En base a estos derechos. Y también porque en realidad las multinacionales han generado históricamente, bueno, las multinacionales son empresas que existen en los últimos años y que son empresas que han crecido y tienen distintas sedes en distintas partes del mundo, ¿no? Y es algo que es sumamente vigente y por esa razón es que también se necesita ese tipo estos derechos laborales transnacionales, ¿no? Que sean aplicables en todos los países, por ejemplo, donde esta empresa multinacional tiene su sede o tiene empresas que colaboran con ella de manera indirecta, ¿no? O que le brindan servicios o que son subcontratadas. Entonces, ese es un debate absolutamente actual, ¿no? Para lo cual aún no contamos en el país con una base jurídica, ¿no? Imperativa, ¿no? Pero en otras latitudes, como por ejemplo en Europa, se están construyendo esas bases para que luego esperemos progresivamente esto tenga un reconocimiento a nivel mundial. Y entonces hay grandes cosas que se están haciendo ahora mismo que necesitan de personas que sepan estas y que se especialicen, ¿no? Ahora, y por último, ¿por qué también es importante esta rama del derecho? Y los invito a que se especialicen o que les interese un poquito más, ¿no? O sea, bueno, ahora mismo no, ustedes no van a tomar decisiones, pero claro, que se involucren, ¿no? Que les interese, espero. También porque van a ser trabajadores y trabajadoras. Eso siempre lo digo en mis clases, ¿no? ¿Por qué debería interesarme el derecho al trabajo si a mí me interesa, no sé, el derecho tributario? ¿No? Porque ahí está la plata, ¿no? O el derecho penal, porque me gustan los shows que salen ahí en la televisión, en las series que me gusta ver en Netflix, ¿no? Bueno, yo diría porque vas a ser trabajador o trabajadora en algún momento de tu vida, ¿no? Entonces, debes saber tus derechos antes que nadie, ¿no? O sea, necesitas ser especialista en derecho de trabajo para saber el ABC de tus derechos laborales y, bueno, tú misma puedas defenderte, ¿no? O sea, defender tus derechos cuando estés viendo tu trabajo como trabajadora, ¿no? O saber, ¿no? Me están pagando esto, ¿por qué me están pagando esto y por qué no me están pagando lo otro? Uy, no sé, no fui a las clases, no me interesó las clases de la profesora Caballero. Bueno, hay que también saberlo. Giovanni, si levantaste la mano. Buenos días, doctora Katy. Una consulta. Bueno, desde la perspectiva que usted comenta, ¿no? Me ha surgido la duda. ¿Hay versiones o visiones del derecho laboral desde el enfoque uno del trabajador y el otro desde el empleador? ¿O todo es un conjunto? ¿No? Porque usted, como menciona, dice, los trabajadores tienen, bueno, derechos que tienen que saber para reclamarlos, pero eso también se confiere también al empleador deberes que debe hacer que cumpla el trabajador. Entonces, si hay enfoques desde la perspectiva del empleador o del trabajador, o no hay esa división.
Bueno, gracias por la pregunta. Es una pregunta un poco capciosa. No, mentira. No, gracias por la pregunta. En realidad, esto de que nosotros, es un rótulo que a veces nos ponemos los abogados y las abogadas, no puedo decir, por supuesto soy abogada, ¿no? Pro trabajador o pro empresa, ¿no? Y es una cosa que tiene que ver con ya una decisión personal, ¿no? Con una decisión que tiene que ver con tus ¿cómo se llama? Con tus creencias, con tus principios, incluso con tus posiciones políticas, ¿no? Hay mucho de político en esto, ¿ah? O sea que algunas seguramente ustedes no me van a querer mucho cuando empiece a hablar, ¿no? Porque abro la boca y hablo, pero ya no me calla nadie, ¿no? O a algunos les va a caer muy bien lo que yo les diga, ¿no? En fin, pero hasta al final son opiniones políticas que van desde una perspectiva ya. Pues en mi caso ya tengo edad para ser la madre de ustedes y entonces ya son posiciones bastante, en mi caso, bastante ya pensadas y ya sólidas, ¿no? O sea, tengo mucho tiempo en este camino. Con respecto a lo que dice su compañero, como decía, es un rótulo que a veces nos ponemos las y los abogados para, o con los cuales se nos pone, ¿no? Para identificarnos respecto a una postura, ¿no? En torno a la defensa de los derechos laborales. Entonces, para ponerlo así claro y no irnos a la filosofía, ¿no? Vamos a empezar por digamos, este, digamos, el día a día, ¿no? O sea, por ejemplo, si a mí me dicen ya, hay un seminario de derecho al trabajo, ¿no? Entonces queremos presentar a 2, 3 ponentes, ¿no? Entonces, ¿de qué van a hablar? A ver, algo así, digamos, picante, ¿no? El derecho a la huelga. Uy, Dios mío, el derecho a la huelga. Ya, muy bien, el derecho a la huelga. Entonces, ¿a quién invitamos? Entonces, alguien dirá, ya tiene que ser uno pro, para que sea equilibrado y haya un debate, un pro empresa, un pro y un pro trabajador, o una pro trabajador, ¿no? Y uno así, digamos, conciliador, un término medio. Entonces, claro, o sea, y ya te ponen eso rótulo porque ya cuando uno tiene ciertas posturas, ¿no? Que son conocidas, ¿no? Que son conocidas, que defendemos, ¿no? Y también, sobre todo, para quien trabajamos, ¿no? O sea, hay abogados y abogadas que se dedican a la defensa de las empresas, ¿no? De empresas, de organizaciones empresariales, del Estado, ¿no? Entonces, pero bueno, el Estado es un ente, pues, que tiene sus bemoles, ¿no? Pero sobre todo los que se dedican a la defensa de los intereses empresariales en un conflicto laboral, ¿no? Entonces, claro, asumen una postura, digamos, de defensa de esos intereses en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y por el contrario están los otros abogados que defienden los intereses de trabajadores y trabajadoras. Entonces alguien me dirá, pero está bien, porque todos tienen derecho a ser defendidos, ¿no? Y yo digo, por supuesto, ¿no? Por supuesto, tú tienes derecho todas esas partes en conflicto tienen derecho, en general, si nos ponemos así equilibrados, a que los defiendan, ¿no? Pero tú eres un profesional formado, entonces no puedes decir, me obligaron a defender a A, B o C, ¿no? No, 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 no. Si tú defiendes a quien defiendes es porque tú, pues, asumes que lo haces porque tú crees en tu teoría del caso, ¿no? Entonces, eso. Entonces, claro, a partir de ahí podemos decir, este es pro empresa, este es pro empleador, ¿no? Un poco que se forma ese mote, ¿no? Como decimos en el Perú. Entonces, pero más allá de esa parte, digamos, anecdótica del día a día que sucede, ¿no? Que vivimos, lo cierto es que en general los derechos laborales nacieron no para defender empresas, ni para garantizar los derechos empresariales, y eso es lo que a veces se confunde, ¿no? ¿No? O se olvida, ¿no? Los derechos laborales, punto número uno, nacieron, ¿no? O se consolidaron y finalmente fueron protegidos y reconocidos por la lucha del del movimiento obrero organizado. Esa es la historia, no lo digo yo porque yo sea pro trabajadora o trabajador.
¿no? Si no es así, es así. No, no, los empresarios no fueron los que dijeron hay que reconocer los derechos de los trabajadores, pero para nada. Fueron los trabajadores y trabajadoras a través de la movilización social y sus organizaciones sindicales quienes lucharon porque se reconozcan sus derechos, ¿no? Y hubieron muertos y muertas, o sea, mártires que ya mencionaremos cuando toquemos los temas, que pelearon y murieron y fueron asesinados por esa defensa, ¿no? Y por los derechos que ahora nosotros gozamos, ¿no? Que, bueno, no todos lamentablemente, pero pues existen en todo caso, ¿no? Entonces, eso para empezar, ¿no? Entonces, para eso fueron creados los derechos. Ahora, que en el marco de de un conflicto, ¿no? Haya que posicionarse, o digamos, como yo como abogada independiente, digamos autónoma, en el sentido de que soy abogada litigante, vamos a ver, ¿ya? Y bueno, me aparezca un trabajo, ¿no? Donde una empresa requiera mis servicios para justamente ejercer una defensa en un conflicto que se ha judicializado y quieren que contratarme a mí, ¿no? Entonces, bueno, yo digo, bueno, está bien, me parece bien, y leo y veo el caso y me parece correcto y creo que efectivamente la empresa tiene razón, entonces, y lo quiero defender, pues pues se hace, ¿no? Se hace eso, ¿no? Entonces, y de igual manera, en un conflicto, pues también igual manera hay conflictos donde los trabajadoras van a necesitar apoyo legal y entonces va a haber pues abogados y abogadas que van a hacer su defensa también, ¿no? Entonces, eso ya tiene que ver con, digamos, eh, que como abogado, abogada independiente, qué posición asumes en ese conflicto o a quién defiendes, ¿no? Pero, repito, los derechos laborales nacieron para garantizar, ¿no? O sea, nacieron primero por la lucha del movimiento obrero organizado y segundo, para la defensa o el reconocimiento, perdón, de estos derechos, ¿no? Entonces, esto ha sido creación del movimiento obrero, ¿no? Todo lo que tenemos, o mucho lo que tenemos, ha sido justamente en virtud a esas luchas, a esas organizaciones de la época que se dieron, pues, y que han seguido hasta ahora, ¿no? Que seguramente no nos hemos dado cuenta, no nos hemos percatado, pero han existido. Entonces, es algo que uno tiene que saberlo, ¿no? O sea, los derechos laborales no han nacido para defender a la empresa. Ahora, en el marco de la regulación de los derechos laborales, como decía su compañero, hay derechos de los trabajadores, sí, y eso genera deberes al empleador, en todo caso, para no hablar de empresa, al empleador. Así es, efectivamente. Hay derechos y hay obligaciones. Ahora, claro, efectivamente, si uno está hablando de una relación jurídica laboral, existen también deberes de parte del trabajador, por supuesto, ¿no? Y tiene que ver con el deber principalmente de cumplir con su trabajo y cumplir con ciertas normas de conducta, ¿no? Que ya son cosas que se han ido elaborando a efectos de regular, ya eso es una intervención estatal, ¿no? Para poder regular la relación jurídica laboral, ¿no? Para poder regular o poder otorgar un marco donde se pueda desarrollar la relación de trabajo, digamos, vamos a decir, de la mejor forma posible. Entonces, por eso tenemos, claro, todo un marco de normas que reconocen los derechos, de normas de derechos laborales, ¿no? Y a su vez también normas que también reconocen la potestad que tienen los empleadores en el marco de de esta relación jurídica laboral, ¿no? Entonces, eso lo vamos a analizar luego. Los empleadores tienen, por supuesto, también sus derechos. También tienen derechos, porque estamos hablando de una relación jurídica laboral que establece mutuas obligaciones para ambos lados y también deberes que cumplir y también derechos, etcétera, ¿no? Entonces, esto es ya el marco de la regulación de la relación jurídica laboral, que por supuesto también forma parte del derecho de trabajo, ¿no? Entonces, tenemos pues que los empleadores tienen el poder de dirección, ya lo veremos,
Y este poder de dirección se, digamos, se desplaya o se digrega en varios otras, digamos, manifestaciones de este poder, como el poder de fiscalización, el poder disciplinario, ¿no? Porque claro, si los trabajadores solamente tienen derechos, ¿no? Si los trabajadores tienen derechos y entonces tendrían, ¿cómo el empleador podría sancionarlos? ¿No? Porque, no, o sea, el empleador los puede sancionar porque, claro, los trabajadores tienen sus derechos, pero en el marco de una relación jurídica laboral también tienen obligaciones, ¿no? Porque están prestando un servicio y entonces hay obligación de cumplimiento en general, de lo que se hubiera pactado para realizar la labor que tuviera que realizar. Entonces, en ese sentido, cuando hay un incumplimiento, entonces el empleador puede sancionar, ¿no? Entonces, pero todo eso está regulado. Eso es derecho al trabajo individual. Justamente toda la regulación de los derechos que están, que se han creado para regular las relaciones individuales, ¿no? Que tiene que ver con esta vinculación entre empleador y trabajador, ¿ya? Entonces, es todo un marco bastante amplio que ya lo iremos desarrollando, pero como dije, el derecho laboral nace de esa forma y claro, cuando llega un momento, ya yo estoy hablando ya no como profesora de repente, sino estoy hablando como abogada, litigante, entonces claro, tú dices, yo estoy empezando a trabajar, ¿no? Estoy empezando con mi carrera y entonces necesito trabajar, ¿no? Y como abogada de trabajadores, pues no hay chamba, ¿no? Hay poquita chamba, es verdad. Entonces ahora voy a empezar me apareció ese trabajo para una empresa y voy a trabajar. Entonces eso es algo que también, o sea, es entendible absolutamente, ¿no? Es legítimo, todos queremos trabajar. Por eso digo, el derecho al trabajo, si finalmente tú no vas a especializarte, pero tienes que saber mínimamente porque tú también vas a ser trabajador y trabajadora. ¿De quién? No sé, pero vas a hacerlo. Entonces, finalmente yo puedo, como estudiante, simpatizar más por toda la historia y demás, con digamos, la lucha de los trabajadores y trabajadoras, en todo caso, con el derecho laboral desde una perspectiva de defensa de trabajadores y de sindicatos, pero puede ser que cuando ya entro al mercado laboral, ya tengo que trabajar, no consigo ningún trabajo allí, y eso suele pasar mucho, ¿no? ¿Por qué? Ya lo vamos a ver, ya lo comentaremos en otro momento, pero en realidad puede pasar eso y entonces lo que te queda, si te gusta el derecho al trabajo y quieres trabajar y vivir de eso, pues te queda trabajar en el sector público, ¿no? En las oficinas de recursos humanos, en las oficinas de recursos humanos del sector privado, o sea, de las empresas, ¿no? Etcétera, ¿no? Y entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Eso es lo que sucede. Pero yo sí quiero decir algo, ¿no? Para acabar con esta parte, ya que es un tema más de reflexión en realidad. En realidad, yo soy una persona que ya tiene la edad que tiene la experiencia que tiene, entonces, en mi caso, yo puedo haber tomado una decisión en mi vida de haber dicho, yo quiero dedicarme a la defensa de derechos laborales de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y haberme tratado siempre de mantener en esa línea. ¿Por qué lo he podido hacer? Sí, ¿no? Sí lo he podido hacer, ¿no? A mis inicios también trabajé en diversos lugares, o sea, eso también es así, ¿ya? Entonces, pero luego desde un determinado momento dije, voy a dedicarme solamente a esto y he tratado de mantenerme en ese lado. Pero tengo muchos amigos y amigas que también son gente o personas muy íntegras y tienen, pues, trabajan para empresas, trabajan para el sector público, yo también trabajo en el sector público muchos años, y ven temas laborales desde esa perspectiva. Entonces, pero y está todo muy bien, ¿no?
¿Qué pasa? Que hay un tema importante que tiene que ver con el tema ético, profesional. O sea, acá yo no estoy diciendo que los trabajadores y trabajadoras son los pobrecitos, tampoco. Ni que las organizaciones empresariales son necesariamente las malvadas, tampoco. Porque eso es una romantización y tampoco es mi idea mantener esas ideas que no son tan ciertas, ¿no? Hay gente decente en todos lados, ¿no? Gente íntegra en todos lados. Lo que yo pienso es que las personas que ejercen su labor en cualquier perspectiva, lo hagan de manera íntegra, ¿no? Lo hagan desde la verdad, ¿no? Haciendo su trabajo bien, ¿no? Haciendo su trabajo honradamente, ¿no? Eso ya es un tremendo plus en el marco de las cosas que vemos en el día a día, ¿no? Entonces, ¿pero qué sucede? No quiero nunca generalizar. O sea, los casos que yo he visto de derecho laboral, de conflictos laborales, desde el lado de los trabajadores veo pues despidos injustificados, hostigamiento sexual, despidos por motivos sindicales, eh, hostilización por organización sindical, despido masivo por organización sindical, o sea, por intentar formar organizaciones sindicales, hasta cierre o cambio o cierre, entre comillas, de la empresa, y que en realidad solamente ha sido un cambio de razón social y de RUC, para votar a todos los sindicalizados y contratar a otras personas en situación precaria, ¿no? He visto muchísimas de esas cosas, ¿no? Entonces, claro, yo tengo una forma de ver las cosas por todo lo que he visto, pero aún así yo no quisiera generalizar, ¿no? Pero sí hay mucho de eso, ¿no? Y hay abogados y abogadas que defienden esas, o sea, hay casos que sí, digamos, uno puede decir, bueno, este caso, la persona pareciera que sí, efectivamente ha sido despedida justificadamente, ¿no? Entonces, y hay abogadas que pueden defender esa postura de la empresa, ¿no? Normal. Pero hay casos que realmente, o sea, digo, ¿no? Pero ¿cómo pueden defender eso? No sé, es indefendible. Pero ya eso tiene que ver con cada uno, ¿no? Con cada uno lo que quiera hacer, lo que quiera defender, ¿no? En todo caso, hay que tratar siempre de no traicionarnos a nosotros mismos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, lo que nosotros defendimos y defendemos, ¿no? No hay que hacer eso, no por un poco de plata. Creo que no estoy hablando estoy hablando con personas que hemos tenido el privilegio de acceder a educación superior en un país tan desigual como nuestro país, ¿no? Entonces, creo que hemos tenido bastante privilegio en ese sentido y lo seguimos teniendo por acceder a la educación. Y una educación pública de calidad, ¿no? Que es algo tan difícil en un país tan desigual como el nuestro. Y entonces tenemos una gran responsabilidad. Por eso cuando yo me he enterado, no, yo no me pongo en el pedestal a estar juzgando, pero en realidad a veces he visto casos de personas que conozco, ¿no? Metidas en cada cosa, ¿no? De verdad que es penoso, ¿no? O sea, metidas en tramas de cosas que tienen que ver con, pues ya saben, ¿no? Temas de corrupción, personas que alguna vez conocí. Y me parece absolutamente triste, ¿no? Y lamentable porque es un desperdicio de la inversión del Estado hacia cada uno de nosotros. Trabajemos donde trabajemos, especialicémonos donde nos especialicemos, pero hagámoslo con integridad, con honestidad, sin mentir, sin armar falsos, sin armar desde el punto de vista ya del derecho o de la defensa judicial, sin armar mentiras para ganar, ¿no? Ni decir cosas falsas, ni inventar motivos falsos de despido que no existen y que solamente es para justificar que no quiero que tenga un sindicato y voy a votar al secretario general y a todos los demás. ¿No? Eso no, eso no. Entonces, hasta ahí quiero dejar esta reflexión que tiene que ver ya con el ejercicio mismo de la carrera, ¿no? Que en realidad es aplicable para todos, ¿no? Hay problemas en todos lados, corrupción en todos lados, ¿no? O sea, y nosotros
Nos debemos al sacrificio de nuestros padres y nos debemos a la universidad pública, nunca lo olvidemos, a la universidad pública, ¿no? Esto es público, esto no es privado y que nunca lo sea. Y además debería haber otras más oportunidades para que más chicos como chicas como ustedes y como yo alguna vez lo fui, tuve la edad de ustedes y estuve sentada ahí aburriéndome en una clase de una profesora que me estaba sermoneando, puedan tener esa oportunidad. En fin. Bien, entonces eso quería hacer el comentario, perdonen, pero yo cuando empiezo a hablar yo paro. Volviendo al tema del curso, bueno, estos son los objetivos. Vamos a tener examen parcial, examen final, ¿ya? Examen parcial, examen final, vamos a tener controles de lectura, 3 controles de lectura y 2 controles prácticos. Los controles de lectura es eso, control de lectura de las lecturas que vamos a dejar. Y el control práctico va a ser respecto a los temas que tienen que ver ya que tienen que ver con las cuestiones más, por ejemplo, donde vamos a meter más casuística, ¿no? O sea, por ejemplo, contratos de trabajo, que es donde siempre ponemos casuística, contrato de trabajo, intermediación laboral y tercerización, y también beneficios sociales, que es donde también hacemos bastante casuística. ¿Ya? Entonces, en esos casos va a ser controles prácticos que normalmente lo hacemos de manera grupal también. ¿Ya? Pero de momento no vamos a separarse en grupos ni nada, ¿no? Porque es algo que lo hacemos para una actividad en específico, no es un trabajo grupal que es para que ustedes se reúnan, no. Es una cosa que se hace en un momento de la clase y nada más. ¿Ya? Entonces, esas serían todas las evaluaciones que vamos a tener. La idea es que ustedes puedan participar en la clase, ¿no? Y entonces, y esas participaciones van a ser también consideradas y calificadas en el sentido de que van a tener puntuación adicional, ¿ya? Eso sería. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o algo por el estilo? John, adelante. Buenos días, profesora. He estado escuchando atentamente la reflexión que comparte y quería preguntarle si nos puede recomendar alguna bibliografía complementaria al tema doctrinal, jurisprudencial, porque decía usted con énfasis, ¿no? Los derechos laborales nacieron por la lucha del movimiento obrero organizado. Y entonces necesitamos cargarnos de razón, porque justamente hoy el movimiento obrero organizado casi no existe en el Perú y en el mundo. Entonces hay un retroceso del tejido organizacional y por lo tanto la capacidad de defender los derechos, de proteger los derechos desde el ámbito de la organización sindical laboral es cada vez menor. Entonces, y este debate entre el Estado mínimo y el mercado, eh, y lo decía usted, ¿no? Cada vez el ministro de Trabajo no lo pone en las organizaciones laborales, lo pone en las organizaciones empresariales, y es fácil concluir cuál será el sentido, el énfasis de ese ministro o ministra de Trabajo. Entonces, además del marco jurídico, tenemos que cargarnos de otros argumentos que tienen que ver con la reflexión ética, que para algunos es lo que menos debemos pensar, que hay que ser prácticos, hay que ser pragmáticos, hay que conocer el código de procedimientos y ahí se agota la posibilidad de desarrollo laboral, profesional, de un especialista en derecho del trabajo. Era el sentido de mi pregunta, profesora, si iba a haber alguna bibliografía complementaria que nos ayude también en ese sentido. Gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta, Tulio. Hay un libro en torno, por ejemplo, para estudiar un poquillo más sobre el tema del movimiento obrero, ¿no? Como historia en realidad, ¿no? Sí lo puedo buscar para subirlo, pero les puedo recomendar acá, porque es muy bueno. Acá lo tengo, lo voy a poner porque es una reliquia que se llama Historia del movimiento obrero peruano.
Lo voy a poner acá, ya es de Denis Sulmont. O sea, como historia, ¿no? Los que quieran, claro, ¿no? Esto incluso creo que está hasta en internet. Lo puedo buscar y descargar. Denis Sulmont es un sociólogo, ¿ya? Que, bueno, es francés, me parece, sí, pero desarrolló toda su actividad, mucha parte de su actividad académica en nuestro país, estudió a profundidad el tema del movimiento obrero. ¿Ya? Ya falleció, lamentablemente, es una persona ya bastante mayor. Y bueno, esto es como una, digamos, algo para que ustedes, los que están interesados en leer un poquito más de esto, lo pueden hacer. Ahora, otra que me gusta mucho y que les puedo recomendar, y esto lamentablemente voy a tratar de escaneárselo, es este, ¿no? También es muy bueno, es muy interesante, se llama Breve Historia del Trabajo y los Derechos Fundamentales. Es básico, ¿ya? Pero eso actualmente está en España, que no sé si en Lima había eso, pero voy a tratar de escanearlo porque es algo sumamente importante, porque es historia, pero que tiene que ver con los derechos laborales y derechos fundamentales, ¿no? O sea, todo está, digamos, cómo ha ido regulándose estos derechos a lo largo del tiempo, o sea, por edades, ¿ya? Entonces, es sumamente interesante, pero no lo he visto en Lima, ya voy a, como dije, y es de lectura rápida, o sea, se lo leen ustedes porque son, ¿cuántas hojas son? 120, 30 hojas, o sea, es cortito. Bueno, para lo que son pues los estudios de este tipo de derechos que significan, ¿no? Y todo lo que hay, pues es un resumen muy bueno. Es de Domenech. Ya. Y finalmente, el otro libro que ahorita no lo encuentro es ese sí es el de Derecho del Trabajo propiamente, es de Jorge Rendón Vázquez, ¿no? Derecho, bueno, Derecho Rendón Vázquez. Ya, estos son los tres libros que, bueno, ¿qué ha pasado con esto? Ya, y esto, no sé qué cosa marqué. Ya, estos son tres libros que les puedo ir recomendar. Bueno, la historia del movimiento obrero es un estudio sociológico en realidad, ¿no? Para los más interesados. Los que sí tienen que ver más con propiamente derechos, o mejor dicho, del mundo más jurídico, es lo que les he puesto, ¿no? El de Preciado y de profesor Hernán Vázquez. Hay otros libros que ya son más vinculados al tema del derecho de trabajo individual propiamente, ya que también les voy a poner acá, ya, porque bueno, estos son como estudios introductorios, vamos a decirlo así, muy buenos, ¿ya? Muy buenos, sobre todo si les interesa mucho estudiar la parte por ejemplo, de la evolución lo de Domenech, de Preciado Domenech, la evolución de los derechos a nivel mundial. Ese sí es a nivel mundial. ¿Ya? Es muy, muy bueno, muy recomiendo, lo recomiendo muchísimo. Y luego ya un libro de consulta, digamos también, pero ya es específicamente derecho de trabajo individual, está el del profesor Elmer Arce. Y también introducción al derecho del trabajo, un libro pequeñito de Javier Neves. ¿Ya? Entonces, esos son los libros que yo les puedo recomendar, que va de más a de menos, o sea, mejor dicho,
de los que están más vinculados al tema sociológico a los que están más vinculados al derecho individual propiamente, ¿no? Que es sobre todo el del profesor Elmer Arce. ¿Ya? Bueno, les quería decir, ahí les voy a poner, y también lo vamos a poner en la bibliografía del curso. Hay algunos que tenemos, el del libro del profesor Arce lo tenemos, el del profesor Neves también, el de Rendón Vázquez también lo tenemos, y el de Domenech también. Bueno, en realidad los tenemos todos. Bueno, entonces eso, ¿ya? Bueno, vamos a ir avanzando algunas cosas más. Ya he hablado demasiado y quedan solamente 10 minutos. Entonces vamos a ver un poquito de la clase. Bien, entonces vamos a hablar un poco del derecho de trabajo, la parte introductoria, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? El derecho al trabajo, como dije al inicio de la exposición, es una rama del derecho que estudia las relaciones jurídicas entre trabajadores y su empleador y los trabajadores organizados de manera colectiva y su empleador o las organizaciones de empleadores, ¿no? Sin embargo, esta forma digamos, esto que se llama derecho de trabajo, como lo conocemos nosotros, eh, eh, obedece a una forma de organización del trabajo, ¿no? Jurídica, forma de organización del trabajo, eh, que está vinculado a un momento específico en la historia de la sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué me refiero? Que esta forma de organización del trabajo, ¿no? Del sistema capitalista o del sistema capitalista o del capitalismo propiamente, ¿no? No es algo que se haya visto pues en épocas anteriores, ¿no? Entonces, si vamos, por ejemplo, a la etapa antigua o la época medieval, el trabajo estaba vinculado o lo realizaban, el trabajo físico, quiere decir, ¿no? El trabajo, me refiero al trabajo operativo, el trabajo del campo, el trabajo qué sé yo, de las construcciones, etcétera, estaba vinculado a una determinada persona o tipo, una determinada persona que tenía determinadas características en relación a todos los demás, ¿no? ¿Qué quiero decir? Y además el trabajo en sí mismo, ¿ya? Tenía una valoración diferente dependiendo de cada estado de la sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de la etapa en términos, digamos, occidentales, por supuesto, de la etapa antigua, de Grecia, de Roma, de las culturas clásicas, el trabajo que realizaban las personas en el campo, en las construcciones, ¿no? De manera masiva, estaba destinado a los esclavos, ¿no? Era un sistema esclavista, ¿no? Entonces, y la valoración de ese trabajo estaba señalado de que, bueno, este trabajo era pues un trabajo que realizaban estas personas que no eran consideradas como tales, ¿no? No tenían ningún derecho ni no tenían nada, ¿no? Eran vendidos, eran comprados, etcétera, como si fueran, pues, objetos, ¿no? Entonces, y ellos eran generalmente los que estaban destinados a realizar este tipo de labores. Existía, por supuesto, el trabajo intelectual, así es, pero esta labor pues, era absolutamente diferenciada y esta labor intelectual, política, la realizaban las personas, los hombres, que tenían, pues, eh, digamos, una categoría de ciudadanos que no tenían los demás, ¿no? Entonces, eso también es importante tener en cuenta, porque claro, en ese caso, en ese momento no podemos hablar de derechos laborales en absoluto, ¿no? Porque ni siquiera las personas que realizaban las labores, digamos, que luego posteriormente realizan los obreros, ¿no? Y consiguen sus derechos, ni siquiera eran considerados personas, ni mucho menos, ¿no? Entonces, mm, fue así en su momento.
Ahora, sí, es verdad que también hubieron en esas sociedades artesanos, pequeños artesanos, ¿no? Que se vincularon con personas, ¿no? Y les brindaban algunas labores, como se dice, ay, ¿cómo se dice esta palabra? Perdonen. Realizaban las labores para ellos, ¿no? O sea, por cuenta propia y también algunas veces por cuenta ajena, ¿no? O sea, ofrecían sus productos o realizaban pequeñas labores para otros, ¿no? Pero era pues una actividad, digamos, limitada, ¿no? De manera artesanal, pequeña. Entonces, había definitivamente no podíamos hablar de derechos laborales en ese momento, menos de una organización de trabajo como la que tenemos ahora, o como la que se tuvo cuando surge pues la revolución industrial, ¿no? Bueno, luego está pues evidentemente la Edad Media, donde la circunstancia también era diferente, ya no hablábamos de esclavitud, hablábamos hablamos de los siervos que tenían una relación pues de semi-esclavitud, pertenecían al señor de las tierras, etcétera, ¿no? Entonces había una vinculación de las personas con las tierras. Y entonces, y de igual manera, ¿no? O sea, tampoco había este reconocimiento de derechos ni de nada, ¿no? El señor era el dueño de los terrenos, el señor feudal, y quienes vivían ahí y trabajaban en el campo eran los siervos, ¿no? Que digamos que trabajaban para ellos mismos también, porque claro, se alimentaban de lo que producían, pero a su vez trabajaban para el dueño de todo, ¿no? Que era incluso, o sea, de ellos mismos, que era el señor feudal. Entonces ahí tampoco podemos hablar de, de derechos laborales, ni mucho menos, ¿no? Entonces también en esas circunstancias subsistían los trabajos artesanales en las pequeñas ciudades que había en ese momento. Y esa realidad en ese momento, ¿no? O digamos, pasando esa etapa enorme que fue la Edad Media, en que surgen algunos, digamos, se crean, ¿no? Algunos instrumentos que hicieron posible, ¿no? Que se pudiera trabajar con mayor celeridad y se pudiera trabajar o hacer manufacturas en serie, ¿no? Como fue la máquina de vapor, ¿no? En su momento. Entonces, ¿qué pasó? Que estos avances tecnológicos que se dieron en su momento hicieron posible, ¿no? Que la manufactura ya no se hiciera de manera artesanal, sino que se diera el gran paso de las manufacturas en serie, ¿no? Y entonces esto, por supuesto, en un largo periodo de tiempo, como ustedes lo saben, generase pues la necesidad de que hayan personas que realicen este tipo de actividades, ¿no? O sea, que ingresen a este lugar a trabajar, ¿no? A operar esta maquinaria, a realizar esas actividades manuales en masa, ¿no? Para poder, digamos, tener lo que se vaya a comercializar y poder echar a andar pues todo ese proceso operativo, ¿no? Entonces, allí, pues, en esas circunstancias es que surge, ¿no? Este sujeto que no había en otros momentos, que es el eh, trabajador asalariado, ¿no? O el proletario, como se le denominó también, ¿no? Trabajador o trabajador asalariado que no tenía nada excepto su fuerza de trabajo que vender. O sea, lo que él vendía y para lo cual le pagaban era por la venta, y es hasta ahora, la venta de su fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, por esa venta de su fuerza de trabajo, por esa la actividad que realizaba, el empleador le pagaba lo que le pagaba, ¿no? Entonces ahí tenemos pues el nacimiento de esas enormes, grandes fábricas, conglomerados de fábricas, hacinamiento de trabajadores y trabajadores, de niños, niñas, ¿no? Porque también todo el mundo trabajaba. Y es donde pues se dan estas circunstancias porque también hay un abandono del campo, ¿no? Paulatino, hacia la crecientes
hasta las grandes crecientes ciudades, ¿no? Que iban pues creciendo, estamos hablando de Europa, por supuesto, en ese contexto de la revolución industrial, donde iban haciéndose más grandes y estas, empresas, fábricas, necesitaban contratar y más personas, ¿no? Entonces, bueno, esta forma de organización de trabajo obedece a esa etapa del avance de la sociedad, ¿no? De que fue justamente con la revolución industrial y el surgimiento del capitalismo, que es un estado, pues, un estadio, ¿no? Que aún en el cual todavía no estamos en un sistema capitalista, definitivamente, igual. Por supuesto, con grandes diferencias, porque claro, ya no estamos en ese momento histórico, estamos en otro, con ultra, super, mega, archi avances tecnológicos que van mucho más allá de lo que fue la máquina de vapor en su momento, pero igual sobre la base de esta lucha de trabajo, ¿no? De trabajo asalariado, ¿no? Esa es la base, en realidad. Entonces, estamos en este momento de la historia que surge este sujeto, que es el trabajador o trabajadora asalariado, y que le dan, digamos, forma a la relación jurídica laboral como clásicamente la conocemos. Y bueno, y es allí donde podemos hablar de otras cosas ya, ¿no? De esta gran circunstancia que se dio, de este hacinamiento, ¿no? En el cual vivían esos trabajadores en la Revolución Industrial, estamos hablando en Europa, de Europa, para empezar, ¿no? Y donde se comenzó a cuestionar este sistema, ¿no? Se comenzó a cuestionar este sistema capitalista. Entonces se comenzó a hablar de la cuestión social, ¿no? O sea, que todo este crecimiento industrial y avances tecnológicos estaban generando pues grandes, digamos, brechas económicas entre los que eran dueños de estas fábricas o de los medios de producción, como se dice también, y quienes estaban obligados a vender su fuerza de trabajo para poder vivir, que eran los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Entonces esto hizo que surgiera cuestionamientos ante esta forma de organización, ¿no? De la sociedad y del trabajo, ¿no? Y entonces allí, y el que se llamó pues esta problemática, se llamó la cuestión social. Entonces ahí, a partir de allí surgen pues estos grandes movimientos, como de los que nos referíamos, de trabajadores, de trabajadoras organizados, que por supuesto muchos tomaron conciencia de su situación y se dieron cuenta que esto no puede seguir así, y que tenía que haber un cambio, tenían que tener otros derechos, que no podían trabajar ilimitadamente 15, 16 horas diarias con los niños ahí, con los bebés, con todo el mundo metido allí, sin ninguna condición de trabajo, ¿no? Entonces, se comenzó a pelear, en principio, por las 8 horas, ¿no? Las 8 horas de trabajo. Bueno, entonces, este es un tema que seguramente muchos han conocido. Voy a acabar porque estamos concluyendo ya la hora. Entonces, y bueno, y esto por supuesto dio origen a las grandes ideas políticas que existen hasta ahora, ¿no? Existen aunque se diga que ya no hay que hablar de eso, o esto es una cosa antigua, ¿no? El punto es que esta situación crítica, ¿no? Que si nos ponemos a comparar, creo que no hemos avanzado en tecnología, pero creo que seguimos con la situación crítica. En ese momento dio pie al nacimiento, al surgimiento pues, de los grandes pensadores y los grandes críticos del sistema, ¿no? Que propusieron cambios al sistema, modificarlo, trastocarlo, tirarlo abajo y va a ser otro, ¿no? En fin, esas cosas. Están, pues, por supuesto, estoy hablando del anarquismo, estoy hablando del comunismo, estoy hablando del socialismo, etc., ¿no? Entonces, estas grandes corrientes de pensamiento político que se crearon, justamente por la circunstancia que se dio de esta problemática del tema de la cuestión social de la que estamos hablando, ¿no? Que estaba no resuelta, ¿no? Que era un problema. Entonces, todo esto fue, pues, se dio de manera casi en paralelo, pues, ¿no? Una cosa devino en otra, y finalmente, finalmente no, porque la historia sigue, por supuesto, sino que
o en el marco de ello, por supuesto, se reconocieron, empezaron a reconocer algunos derechos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la jornada de las 8 horas, ¿no? Fue uno de los primeros que se reconoció en Francia, en París, me parece. Ahora lo vamos a ver. Entonces, luego, por supuesto, es un tema luego de una jornada de lucha enorme y muy importante, ¿no? Que fue de la mano, como dije, por las ideas políticas también que asusaron estos movimientos, ¿no? O sea, ustedes saben, todo este tema, como dije al inicio de mi exposición, el tema del derecho al trabajo siempre está vinculado al tema social, ¿no? De los conflictos sociales y también al tema político. Es así, ¿no? Porque históricamente ese ha sido su nacimiento. Entonces, y su surgimiento, ¿no? Y su consolidación. En fin, bueno, entonces llegamos a ese punto de el avance, digamos, de esta parte introductoria. Y bueno, no sé si hay algún comentario más, porque ya no puedo seguir. Se acabó mi tiempo. Sí, Giovanni. Doctora, disculpe, dos consultitas. Una, la primera tendría que ver la forma de la clase. No sé si explicó la metodología, se me cortó 2 o 3 minutos en internet. Entonces, la metodología de la clase. Y segundo, en todo lo que estaba explicando durante esta primera clase, quisiera saber, me ha surgido la duda, si es que hay derechos del trabajo o del trabajador que sean creados netamente al contexto peruano, ¿no? Porque veo que todos lo asimilamos del extranjero, de otras luchas de afuera, ¿no? De primer mundo en primera instancia. Entonces, eso me ha surgido la duda, esas dos consultas. Doctor, tiene el micro apagado. Disculpe. Sí, no, te decía que por error me salí de la reunión, pues estoy en dos pantallas y no te escuché nada. ¿Podrías repetir lo que dijiste? Ah, no, tenía dos consultas. Era primero la metodología de clase, o sea, temas de examen parcial, control y todo ello. Y segundo, sería, eh, he escuchado durante esta primera clase que todo lo que es tema de derecho al trabajo viene de afuera. Bueno, generado y nosotros lo asimilamos. Hay derecho al trabajador que sea, bueno, que por alguna lucha dentro del Perú, de los trabajadores o u obreros, haya sido generada acá, o todos lo asimilamos de afuera. Con respecto, te respondo primero lo que dijiste al último y luego lo último, y luego lo primero para ya ahí con eso terminamos. No, pero para nada, ¿no? No, pero para nada. Yo estoy avanzando conforme el esquema. No, no, ahorita lo comparto. Uy. No, todavía no hemos llegado a ese punto de la cronología, de la evolución de los derechos laborales del Perú. Estoy hablando aún de la parte iniciaria que tiene que ver con la revolución industrial, ¿no? Que se dio en Europa, ¿no? Entonces, por supuesto que hay, y eso lo vamos a desarrollar también, pero cronológicamente, ¿no? O sea, cronológicamente, primero, estas organizaciones del movimiento obrero surgen en Europa, ¿no? Y también luego en Estados Unidos, pero luego también en nuestro país. Y por supuesto que ahí hubieron grandes movimientos obreros que finalmente consiguieron en su momento también que el reconocimiento de la jornada de las 8 horas. Pero eso lo vamos a ver luego porque también son muchas cosas que decir, ¿ya? No he podido terminar, solamente hemos avanzado hasta la parte de lo que es la revolución industrial. Ya, así que tranquilo. Luego, con respecto a las evaluaciones, bueno, eso no lo dije, pero, o sí lo dije, no recuerdo. Son dos evaluaciones, evaluación parcial y la evaluación final. Y nada, ya eso va a ser sobre el parcial, es sobre sobre la primera parte del curso y el final sobre la segunda parte. ¿Ya? Los controles de lectura son 3, ¿no? Que tiene que ver con las lecturas, ¿no? Sobre las lecturas que vamos a dejar en el Classroom. Y el tercero, los controles prácticos sobre casos prácticos.
¿ya? Sí, ya estaba diciendo que terminé. Eso. No sé qué otra quisiera saber. Bueno, la metodología, hoy día es un tema, una clase de introducción y presentación, ya, me van a perdonar que me he extendido en algunas cosas de repente, de lo que no son del tema programado, pero bueno, que tienen que ver con la introducción, ¿no? Para que me conozcan también, ¿ya? Para que me conozcan y sepan más o menos cuáles son, en qué tónica va a ir la clase, ¿no? Porque hay profesores, como se dice, con distintas posturas, ¿no? Entonces, yo les explico en esta primera clase, más o menos para que me conozcan y vean más o menos de qué va mi curso y cuál va a ser mi óptica, ¿ya? Entonces, eso también me tomó mi tiempo. No hemos acabado, ¿no? Entonces, este primer tema, vamos a terminar la siguiente y voy a publicar el avance de las clases, del material de apoyo, que son los PowerPoint que mostré. Lo vamos a ir poniendo conforme vaya avanzando las clases, ¿ya? Y también los materiales de lectura. Ya la primera clase vamos a dejar la semana anterior un tema de lectura vinculada a la siguiente clase y los primeros minutos de las clases vamos a ver si es que alguien quiere participar y hacer algún comentario de las lecturas que se ha dejado. Totalmente voluntario. No, Yanira pregunta si vamos a hacer trabajos grupales o de investigación. No. No en este curso. No vamos a hacer eso. Vamos a hacer las evaluaciones son las que les he dicho y el trabajo grupal, o en todo caso el momento de grupos, va a ser cuando hagamos los trabajos o las prácticas, los controles prácticos, ¿no? Ahí va a ser el momento de hacer el trabajo grupal, o mejor dicho, la actividad grupal, ¿no? Porque se hace en clase, lo que tiene que ver con evaluaciones de casos, etcétera, ¿no? Y nada más. Entonces son 2 exámenes, final parcial, 3 controles de lectura y 2 controles prácticos. Y de eso sale la nota. ¿Alguna pregunta más sobre la metodología? Doctor, una consulta adicional, espero que no haya alzado la mano. El tema de asistencia, ¿usted lo contabiliza en el Meet? ¿Se basa en un formulario aparte? No, las clases yo normalmente no me fijo en eso. A veces me han obligado, es algo que la escuela me obliga a hacerlo, pero en realidad normalmente no pasamos lista, salvo los días de las evaluaciones, ¿no? Los días de las evaluaciones, sí, nos preocupamos en verificar quiénes han asistido, que tengan las cámaras prendidas, ya para luego no tener problema, cuando a veces ha pasado que dicen, no, sí fui, no fui, entonces, sobre todo cuando es el examen en virtual, cuando vamos a examen virtual. En presencial no hay problema, pero ahí también igual tratamos de pasar lista. Pero básicamente son en esas fechas que pasamos lista. Ya, salvo que la académica nos diga que tenemos que hacerlo, o necesariamente, etcétera, pero ahora no contamos ni siquiera con los medios. ¿Ya? Entonces eso. Ya les compartí el código del Classroom, o el link, no sé, ¿ya? Del Classroom de la clase. ¿Alguna pregunta más? Todavía no he subido nada. Lo vamos a subir estos días, ¿ya? Pero bueno, ahí ya lo tienen. Bueno, ¿ninguna pregunta? Marco Antonio, sí. Doctora, muy buenos días. Una consulta con respecto a la modalidad. Hasta, bueno, tenía entendido que se iba a mantener un tiempo, ¿no? Pero ¿hasta qué tiempo se va a mantener o es que se va a mantener así de esta forma la modalidad virtual? Porque había entendido que unos compañeros estaban comentando que sí se iba a permitir unos par de meses, ¿no? Porque bueno, en mi caso yo laboro, ¿no? Pero para poder programarme también. Muchas gracias por la respuesta. Claro, sí. Con respecto a las modalidades de clase, esta primera parte del curso va a ser enteramente virtual.
No me deja unirme a la clase con mis... Ya, todos los problemas que tengamos de este tema del Google, lo vamos a tratar de solucionar la otra semana, ¿ya? De verdad que es un problema. Ay, no sé. Bueno, para la otra semana solucionamos eso, chicos, chicas, perdón. Entonces, esta primera etapa del curso va a ser enteramente virtual, ¿ya? Entonces, luego, en agosto, que vuelvo a Perú, voy a dictar la clase de manera presencial. Pero les voy a avisar, ¿ya? Tranquilos. Voy a avisarles. Se va a mantener las clases como espero en los días que hemos quedado. Y se les va a avisar con tiempo porque, claro, hay que organizarse y claro, es todo un tema, ¿no? Todo un tema el cambio de virtual a presencial. Pero al menos esta primera etapa del curso estén tranquilos, que va a seguir siendo virtual. Bien, ¿alguna pregunta adicional? Sí, Giovanni. Una consulta adicional. ¿Usted cuenta con asistentes, ayudantes de cátedra, alguno de esta forma? ¿O usted solamente depende ya de comunicación de frente con el delegado de la sección? Sí tenemos un equipo un equipo de asistentes, pero por el tema de estos problemas del Meet, no han podido ingresar. Entonces yo estoy hablando con ellos por el WhatsApp. Pero la siguiente semana que resolvemos el problema, ya voy a presentarlos, porque lamentablemente ni siquiera los he podido presentar ni nada. ¿Ya? Pero sí, sí, tenemos trabajo felizmente, ¿no? Nos apoya pues un grupo de chicos y chicas como ustedes. ¿Ya? A ver, ¿qué más? Y cualquier cosa, también normal con su delegada porque ella me escribe. Para comunicarse directamente conmigo al correo, ¿no? Al correo institucional o personal, cualquiera de los dos. De preferencia institucional y también, cualquier cosa también a través de la delegada, ¿ya? Bueno, ¿algo más, chicos? Ya estamos, creo, ¿no? Ya. Al correo. A ver. Este es el personal y el otro. Ya, listo. Bueno, chicos, un gusto de verlos, de conocerles. Y espero que pasen un bonito fin de semana. Ya nos vemos la otra semana, ¿ya? Cuídense.